porque queremos bendecirla con tu palabra. Úsanos en este momento, úsanos en este lugar y permítenos ser de bendiciones donde quiera que podamos llegar. Te lo pedimos y damos las gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Bien, pedimos excusa por nuestro hermano Moisés Rafael Faña, quien no podrá estar presente en esta noche, pero sí desde el lugar donde esté nos envió este video, lo cual vamos a compartir con ustedes, una preciosa canción de Danilo Montero. Así que adelante, Rosy, por favor. Alza esas manos con nosotros. Señor, queremos adorarte y venimos a este lugar a escuchar tu voz que nos cambia, Señor, y nos santifica. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe por sendas de rectitud. Por tu nombre, Señor, me vivificarás. Tu palabra será siempre fiel. Por tu nombre, Señor, me vivificarás. Tu palabra será siempre fiel. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe por sendas de rectitud. Por tu nombre, Señor, me vivificarás. Tu palabra será siempre fiel. Por tu nombre, Señor, me vivificarás. Tu palabra será siempre fiel. Oh, Señor, queremos tu voz cambiándonos, Señor. Señor, me vivificarás. Tu palabra será siempre fiel. Por tu nombre, Señor, me vivificarás. Tu palabra será siempre fiel. Por tu nombre, Señor, me vivificarás. Tu palabra será siempre fiel. Por tu nombre, Señor, me vivificarás. Tu palabra será siempre fiel. Siempre fiel. Bien, escuchamos la canción, escuchamos esta preciosa canción de Danilo Montero, donde lo que nos resalta realmente es la palabra del Señor. Bien, como algunos de ustedes o todos se imaginan, hoy estaremos hablando de lo que es el don de lengua. El don que es muy antiguo, pero ya es moderno y se puede seguir modernizando. Bien, trataremos de ampliar lo más posible en cuanto al tema y queremos de antemano, sé que van a tocar cuerdas neurálgicas, pero nuestra intención no es molestar, no es atacar a nadie, sino vamos a hablar de lo que dice la palabra, no de lo que dice Martín Breguet, lo que dice Martín Jiménez, es lo que dice la palabra. Vamos a tratar lo que dice la palabra con toda sinceridad y versículo por versículo, lo vamos a ir mencionando. No hay nada inventado ni escrito por nosotros, sino lo que dice la palabra. Y deseamos que por favor abra sus entendimientos
y su corazón a escuchar la palabra de Dios y estudie con nosotros. Vaya verso por verso con nosotros lo que dice las Escrituras. Bien, es importante, yo sé que Martín va a tocar una parte más ampliada del tema, pero es importante hablar que cuando se habla de lengua en el Nuevo Testamento se habla de idiomas. Por ejemplo, Martín habla francés y otros idiomas, pero el idioma natal de él es francés. Y es importante también dividir que hay proposiciones o hipérbalos que tanto Pablo lo utilizó como Pedro para hablar del tema. Mayormente lo vemos en el Corintios 13, donde Martín lo va a estar desarrollando. Pero yo me voy a circunscribir simplemente, voy a tratar de donde empezó el origen. Es importante también decir que en esa fiesta de Pentecostés no específicamente nació el Pentecostés, vaya la redundancia, sino que ya había en el pueblo de los judíos celebraban esa fiesta de Pentecostés. No nació en ese día el Pentecostés con la llegada del don de lengua, como se quiere explicar, sino que ya existía la fiesta. Luego se tomó el nombre en sí, el concepto, y se lanzó hacia adelante y ha crecido mucho, sí decirlo, pero en sí ya existía la fiesta. De hecho, ellos estaban reunidos ese día, en el día de Pentecostés. Tiene una fecha después de la Pascua, creo que 3 semanas después de la Pascua, no recuerdo bien los días, 4 semanas después de la Pascua, ok, pero ya existía. Tampoco existió luego de Jesucristo, no, ya existía. Bien, ahora yo quiero leer con ustedes, y todo el que tenga Biblia, o que la abra o que la encienda, y podemos ir al libro de los Hechos, donde encontramos el origen de lo que vamos a estar tratando hoy. Dice, y de repente vino del cielo, estoy hablando de Hechos capítulo 2, versículo 2, voy a leer desde el principio. Y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, o sea, con un solo propósito, juntos, unidos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, y el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les apareció lengua repartiendo como fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, en el plural, según el Espíritu le daba que hablase. Versículo 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mira, no son galileos todos estos que hablan. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestras lenguas en la que hemos nacido? Lenguas en la que hemos nacido. Bien, vamos a dar un pequeño break o paréntesis. Puede ser que ponga el spot de la congregación para que nuestro hermano Daniel se integre, por favor. Gracias, Rosy. Compañía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar. Bien, Daniel, mientras tú llegabas, hablábamos del nacimiento, del mover de este movimiento de la lengua, y hablábamos de que no necesariamente o no de ninguna manera nació el Pentecostés ese día,
ni los pentecostales tampoco, porque ya existía la fiesta del Pentecostés, y no nació el Evangelio tampoco, porque se juntaron ellos en ese momento a recibir o más bien a conmemorar una tradición. Hablábamos o hemos leído en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 1, y hemos visto realmente de qué lenguas, en plural, está hablando el libro de los Hechos. Si usted sigue leyendo el libro completo, se va a notar que del versículo 9 en adelante va a decir las naciones o los pueblos o la región o los dialectos que estaban allí reunidos. Y todos esos dialectos, lengua, hasta regionalismo, como hay en nuestro país, hay 3. Y entonces todos hablaron y hablaban todos juntos en su propio idioma natal, y lo sorprendente, lo que le llamaba la atención a todos los congregados en ese lugar, es que de distintos lugares todas las personas hablaban en sus lenguas natal, pero todo se comprendía. Ese es el don que el Espíritu Santo movió con poder y con libertad. Y nótese una cosa, es importante también decirlo. Esa fue trascendental, porque en ese momento y en ese lugar se predicó la palabra de Dios en distintas lenguas y todos se entendían. Esto es importante notarlo. Tuvo la oportunidad o tuvo el propósito en sí de ese momento trascendental cuando bajó el Espíritu Santo en la fiesta de Pentecostal, donde estaban reunidos muchos países o muchas regiones diferentes, hablaban diferentes idiomas. Lo curioso o lo glorioso es que todos se entendían, pero la finalidad era que se compartiera el Evangelio en todas las lenguas que estaban allí y que todas aquellas personas escucharan, entendieran y recibieran el mensaje de la palabra de Dios. Pedro fue muy astuto luego al tomar esto, cuando alguien dijo entre ellos lo que no entendían, lo que no tenían el Espíritu Santo, que no entendían lo que se estaba hablando o lo que estaba aconteciendo en aquel lugar, lo tildaron de borracho. Pero algo curioso es que Pedro dice que era la hora tercera, o sea, estamos hablando de las 9 de la mañana, que eso era prácticamente absurdo e imposible que pasara en el pueblo judío eso. Ahora, vuelvo y repito, el mover del Espíritu Santo al darle nuevas lenguas o que entendieran la traducción de todas las lenguas que en ese momento estaban allí congregados, el propósito era llegar a aquellas personas que no eran judíos, que no eran griegos, que no eran arameos y que pudieran entender el mensaje de salvación para la salvación de su alma. Y el propósito tuvo su cometido y fue realmente sorprendente la multitud que escucharon, entendieron y recibieron al Señor a través del mensaje de Pedro en esa ocasión. Así que esa es la división. En este momento, en este preciso momento, en ese lugar, en ese congregar de tantas personas que hablaron distintas lenguas y todos entendían, el mover en sí era la predicación. Entonces luego vamos a mirar, o Martín o Daniel tratarán la otra parte, que vamos a mirar la diferencia de este acontecimiento a lo demás, por ejemplo, 1 Corintios 13 y 1 Corintios 14 y otros más. Bien. Seguimos con el tema de las lenguas. Bien, en primer lugar, es bueno decir, los dos Martínez, de Martín a Martín, que aparte de el don de lengua, también existía el don de interpretación, que se habla poco de eso hoy día, se habla poco del don de interpretación, pero sí realmente existía. Y miren, la finalidad de nosotros en esta oportunidad no es ofender, no es nosotros decir que somos perfectos, que somos las personas que estamos en lo correcto y todo el mundo está equivocado. Ese no es el objetivo. El objetivo es, obviamente, llevar a ustedes lo que dice la Biblia y el trasfondo, el contexto de la Biblia, para que así podamos aprender. Y de hecho, el errar es de humano. Todos nos equivocamos, pero también todos tenemos la oportunidad de algún día o de algunos días poder buscar el punto correcto.
En una ocasión, yo veía a una persona que decía, miren, cuando uno está en una doctrina, uno tiene lo que es la libertad y la potestad de leer la Biblia y ver qué nos enseña, y no única y exclusivamente lo que nos diga nuestro pastor. De hecho, yo estoy aquí con el pastor, nuestro pastor, y él pudiera estar equivocado, yo pudiera decirle, mire, usted está equivocado en tal punto. Lo que quiero decir es que los pastores no son Mesías. Cada ser humano que Dios ha elegido, que Dios ha predeterminado, tiene lo que es la facultad de leer la Biblia y de poder... Daniel, perdona que te interrumpa. No solamente las iglesias que tienen pastores, porque hay otras que no tienen pastores, y también siguen la misma corriente de un librito. Sí, perfecto, así mismo. O sea, hay iglesias que no tienen pastores, pero tienen otra persona guiando, Sí. y todos, absolutamente Se todos llevan. tienen que regirse por la Sí, Biblia. así mismo. Bueno, y hay personas, como tú dices, Martín, que tienen, aparte de la Biblia, tienen un librito, y ellos son más fieles a lo que dice el librito que lo que dice la Biblia, y eso no puede ser así. Nuestra fuente de verdad tiene que ser la Escritura, es la palabra de Dios. Nada puede sustituir lo que es la palabra de Dios. Y bien, miren, sobre el don de lengua, aparte de lo que eran los dones del Espíritu Santo, otros dones que también existían, como el don de sanidad, los don de milagro, tenían su propósito, tenían su motivo, y fue en el siglo I. Imagínense, Cristo estaba predicando el Evangelio, lo que se había anunciado años atrás, de que venía un Salvador, de que venía el Hijo de Dios, de que venía un Redentor, y finalmente Él viene, pero Él se va, y Él va a dejar entonces en la tierra a sus discípulos, a los apóstoles, y ellos entonces iban a empezar a predicar el Evangelio que había sido anunciado por los profetas anteriormente. Ahora bien, ellos necesitaban de señales milagrosas para autentificar, para confirmar, para comprobar que realmente ese era el Evangelio. Por ejemplo, imagínense que usted vea 3 personas predicando, y 3 personas que están predicando distinto. Si viene uno de esas 3 personas que hace milagros, usted, su lógica es que se va a inclinar por aquella persona que hizo aquellos milagros, porque usted dirá, no, pero aquí hay poder de Dios. Y es exactamente lo que pasó con Nicodemo cuando vino a Jesús de noche, en el capítulo 3, versículo 2, que le dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. ¿Usted se da cuenta? ¿Por qué Nicodemo pudo comprobar que Jesús era el Hijo de Dios? Porque nadie podía hacer estas señales que Jesús hacía sin la aprobación, sin la confirmación de Dios. Y es exactamente lo que hacían estos milagros, estos dones espirituales que confirmaban el Evangelio, el verdadero Evangelio, porque había otras personas diciendo otras cosas. Yo recuerdo que una ocasión en este país, Indotel, que es la que rige las telecomunicaciones, estaba como haciendo una ley o aplicando una ley de que todos los números telefónicos debían de ser autentificados. Debían de comprobarse que si el número tal estaba a nombre de Martín Breguet, realmente él era el dueño de ese número. Y comenzaron, yo no sé si usted se acuerda, comenzaron a suspender un grupo de números. Mire, había personas que tenían hasta 15 números y comenzaron a cancelar todos esos números. Eso se le llamó lo que es un proceso de autentificación. Ellos querían autentificar que ese número pertenecía realmente a esa persona. Entonces, eso mismo hacían los dones del Espíritu Santo, los dones espirituales que encontramos en los evangelios y que encontramos también en los hechos. Esos dones espirituales confirmaban, autentificaban, comprobaban que era realmente el Evangelio de Dios. Y es por eso entonces que existía el don de sanidad, el don de milagro, el don de hablar en lenguas. También, obviamente, el hablar en lengua era una necesidad en el siglo I, porque los apóstoles debían de predicar a todas las personas. Imagínense, ¿cómo yo le puedo predicar a un chino si no hablo chino? No había forma de yo predicarle, al menos que pudiera ser dotado de una habilidad especial para poder predicarle a otras personas
en su idioma diferente. De hecho, la palabra que encontramos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, es glosa y siempre se refiere a idiomas, jamás a algunas cosas que tal vez pudiéramos ver hoy día que no tienen que ver con lo que es un idioma real o emite ningún tipo de comunicación. Miren, por ejemplo, en Marcos capítulo 16, versos 14 y 18, Jesús ya cuando está hablando con sus discípulos que se van, le da algunas pautas, le da algunas cosas que lo van a seguir. Voy a leer solamente el último que dice, el versículo 18, no, el 17. Y estas señales seguirán, Jesús le dice a sus discípulos, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas, no le hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Nótese una cosa, que de estos dones que ellos, los apóstoles, los 11 apóstoles iban a recibir, muchas veces vemos la imitación de algunos de estos dones, pero curiosamente nosotros como que no hemos visto nadie que trate de imitar, agarrar en las manos serpientes. Como que toman alguno y dejan otro. También aquí hablas de que podían tomar veneno y no se iban a morir. Entonces, si bebieran cosas mortíferas, o sea, veneno, no le hará daño. ¿Usted ha visto alguna vez algunas personas de las que tratan de imitar los dones espirituales tomando veneno en este tiempo? No, si lo toman se van a morir. ¿Usted ha visto también tomando esa gente agarrando serpientes en sus manos y que no se han mordido? Si la agarran, lo van a morder. Entonces, no es que tú vas a tomar unas cosas y vas a dejar otra. O tú la tomas toda o no tomas ninguna. Entonces, vemos aquí que esos 11 apóstoles iban a recibir estos dones, pero eran con un propósito inicial y era de confirmar lo que era el evangelio de Dios. ¿Cómo las personas iban a saber que ellos eran los discípulos, que ellos realmente eran los hijos de Dios, que ellos realmente eran los seguidores de Cristo? A través de estas señales. Ahora bien, una vez que ya ellos predicaban el evangelio, que proclamaran el evangelio de salvación de verdad, ellos hicieron la zapata, la base, para que ahí entonces se pueda construir lo que es el edificio. Yo no sé si quien nos está viendo sabe de construcción, pero en un edificio solamente se hace una sola zapata, ¿no? Una sola zapata. Hay personas que la hacen bien honda, otros que la hacen poca, pero es una sola zapata. Y en base a esa zapata, entonces, que es la base, se construye todos los pisos que se van a hacer. Asimismo es el evangelio, los apóstoles, ellos son los fundamentos, la zapata de este evangelio. Y nosotros debemos entonces ir creciendo en base ya a eso que ellos predicaron. Es lo que dice Efesios capítulo 2, verso 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Cristo mismo. Entonces no es que nosotros necesitamos los dones espirituales para poder predicar y que la gente no crea. No, lo que pasa es que en el siglo I no estaba la Biblia todavía. Ellos tenían el Antiguo Testamento, pero no tenían el Nuevo Testamento. Entonces las personas, ¿cómo podían confirmar que realmente esas personas eran veraz? A través de esos milagros y prodigios que se hacían. Hay una canción que dice que con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Pedro pasaba por un lugar y los enfermos se sanaban. Y nosotros no vemos esa cosa ahora. Se predicaba a 3,000 personas y se repitieron. Se hacían muchísimas cosas de las cuales nosotros hoy día no tenemos necesidad. O lo hacemos quizás de una manera distinta, porque hay personas que predican en la internet y lo ven quizás 50 millones de personas. Pero ya los idiomas ya se han definido totalmente en todos los países. En un país se habla tal idioma. Y si usted quiere aprender un idioma diferente, ya están todas las reglas necesarias para usted aprender un idioma. Incluso hasta aplicaciones hay. Entonces, en el siglo I no habían estas herramientas. Y era por eso que era necesario lo que era aprender, o sea, que Dios dotara a sus discípulos de un don especial para poder predicar el evangelio. Y también existía lo que era el don de interpretación, que fue lo que pasó también en Hechos capítulo 2. Miren también que sigue diciendo, por ejemplo, en Hebreos capítulo 2, versículos del 1 al 4, solamente voy a leer el 4 ya para ir finalizando. Testificando Dios juntamente con ellos, o sea, con los apóstoles, con señales y prodigios, diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Dios estaba
repartiendo a los discípulos estos dones. Pero estos dones cesaron en el siglo II, ya no existían. No existían y tampoco no era necesidad. Porque una persona que se arrepintiera con una lengua tal, esa misma persona se iba a encargar de predicar el evangelio de su país. Y ya no era necesario que fueran los apóstoles allá. El versículo que yo quería tomar, que ya casi estoy finalizando, es 1 Corintios capítulo 13. Le dice, si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviere profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviere toda fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiere todos mis bienes para dar a comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Y leo este versículo porque justamente aquí es donde vienen muchas confusiones. Hay personas que creen que existe un idioma angelical, pero el apóstol Pablo nunca está diciendo que existe un idioma angelical. El apóstol Pablo está utilizando lo que eran algunas figuras literarias como la hipótesis, y también está hablando acerca de una exageración. Por ejemplo, está hablando de hipótesis y también de hipérbole. Por ejemplo, una hipérbole es una figura retórica que consiste en exagerar algo. Por ejemplo, si yo le digo a usted es la persona más afortunada del mundo, usted quizás se lo puede creer y es un halago, pero realmente para decir que es la persona más afortunada del mundo, tendríamos que analizarlo a todos. Entonces, ese mismo lenguaje es que está utilizando el apóstol Pablo. También está utilizando lo que era la hipótesis, que la hipótesis es cuando se da una situación supuesta, pero que todavía no ha sido confirmada. Por ejemplo, supuestamente, lo vieron en tal lugar antes de morir, pero no se confirmó nada, la policía está investigando. Entonces eso es una hipótesis, una hipótesis. Y así mismo está hablando el apóstol Pablo, porque de hecho, él dice, si yo hablase en lengua humana o angelical y no tengo amor, no sirve de nada. Pero también él dice, si yo entendiese todos los misterios y toda ciencia, ¿usted cree que usted puede entender todos los misterios y toda la ciencia? No, usted no lo puede entender, jamás. Entonces, así mismo como no hay un idioma angelical, tampoco hay una persona que pueda entender todos los misterios y toda la ciencia. Y usted cree que tiene una fe, que usted agarra una montaña y la traspasa al otro lado, no la tiene. Y de esa misma manera, como no existe una fe tal, como no existe una mente tal, tampoco existe lo que es el idioma angelical. Ahora bien, es interesante, Martín, que ángeles vinieron a la tierra. Entonces, si ángeles vinieron a la tierra, yo me imagino que debían de hablar el idioma angelical, pero no es así. En Génesis capítulo 22 vinieron ángeles a donde Abraham para decirle que iban a tener un hijo. También vino un ángel para decirle a Abraham que no sacrifica a su hijo. Y también vino 3 ángeles en Génesis 19 para decirle a Lot que saliera de Sodoma y Gomorra. Y estos ángeles no hablaron ningún otro idioma que no sea el nativo, el que hablaba ellos, que en este caso viene siendo el hebreo. Se le habló en el idioma que habla la persona. Entonces, en conclusión, queridos hermanos, el idioma angelical no existe, pero también el don de lengua que había en el siglo I sí existía, pero cesó por la falta de necesidad de continuar. Ya hoy día, gracias a Dios, tenemos hermanos en todas las partes que hablan diferentes idiomas. Mira, aquí tenemos a Breguet que habla español, francés, creol, alemán, portugués, chino, mandarín. Entonces ya no hay necesidad de ese don especial para predicar la palabra, porque en cada país Dios ha levantado obreros fieles que predican la palabra de Dios. En el siglo XXI, en el siglo I no existía. Hoy día sí existe. Por lo tanto, ya muchos de los dones que había en el siglo I en la iglesia primitiva cesaron por la falta de necesidad y porque tenía un objetivo que concluyó: autentificar, confirmar que ese evangelio era puro y verdadero y que venía de parte de Dios. Amén, amén, hermano Daniel. Excelente aportación. Estamos tratando el tema de hablar en lengua, ¿verdad que sí? Es el tema de hoy, hablar en lengua. Vamos a ver, amigo radio oyente, lo que Pablo dice
acerca de hablar en otros idiomas, ¿verdad? Ese es el tema de hoy. Antes de pasar a mi texto, a nuestro texto de esta noche, que se encuentra justo después del de Daniel en el capítulo 14 de la primera carta de Pablo a los Corintios, quiero escuchar lo que dice Jesús. Porque ¿qué vamos a ver ahora? ¿Qué vamos a escuchar? Nosotros queremos entender las instrucciones para organizar nuestra iglesia local. Ahí estoy con el pastor, con el hermano. Nosotros queremos entender cómo yo organizo mi iglesia local, la nuestra, pero la tuya también, mi hermano. ¿Qué dice Jesús? Te llevo conmigo en Mateo capítulo 6, versículo 7. ¿Qué dice? Jesús te dice y te habla a ti. Él dice, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. A mí me encanta ese versículo que habla vamos para casa, ya el versículo, no podemos hacer el programa, es que Jesús lo dijo todo, no uséis vanas repeticiones, eso es el punto. Sin embargo, Pablo entiende que hay que desarrollar el tema, eso es lo que vamos a hacer. Vamos juntos, capítulo 14, primera carta de Pablo a los Corintios. ¿Qué dice él? Es un texto muy rico, te invito por favor que prestes atención porque es muy denso, cada versículo tiene algo para ti. Escuchemos y quiero resaltar, como lo dijeron los hermanos, que nosotros no estamos inventando nada, sino escuchando lo que habla Dios, el Espíritu Santo a través de Pablo. Yo no estoy hablando, Pablo está hablando, Dios está hablando. El versículo 1 dice así, seguid el amor y procurad los dones espirituales. Todavía quedará alguno, los primeros ya se han ido, ya tú no puedes agarrar tu serpiente. Sin embargo, tú tienes que buscar tu don espiritual. ¿Y cuál tú tienes que buscar más que todo? Pero sobre todo que profeticéis. Amigo, cuando la Biblia te menciona profetizar, casi siempre se trata de predicar el mensaje de la palabra de Dios, sea en un contexto, sea en el otro. A veces, pocas veces, se habla de profetizar el futuro, de predecir el futuro, pero es muy pocas veces. En la Biblia entera, cuando te habla de un profeta, es un mensajero de la palabra de Dios. Busque este don espiritual. ¿Qué dice el versículo 2? Porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie lo entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. ¿Qué pasa? Yo estoy hablando en francés. Dieu te bénisse, mon frère. Jésus te parle. Tu dois être sauvé. C'est ça que je veux te dire ce soir. Los hermanos dominicanos no me entienden, entonces yo no estoy hablando con los hombres, yo estoy hablando a Dios, porque yo estaba predicando en francés. Bueno, a lo mejor hay uno que entiende francés ahí, Natalie, tal vez. Los hermanos me dicen, Martín, ¿pero de qué tú me estás hablando? No, yo estaba hablando a Dios. Nadie lo entiende, pero el Espíritu me entiende porque tal vez yo estoy hablando un tema profundo, yo estoy hablando misterio. Versículo 3, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación, consolación. Son cosas importantes por tu iglesia local. Ahí no estamos jugando, no es un juego. Edificación, exhortación, consolación son temas muy profundos, muy serios. Los hermanos necesitan estas temáticas. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Si yo te predico en francés, de poco te sirve. Es una lengua extraña. Ahora yo me edifico, yo puedo orar en francés todo lo que yo quiero, yo me edifico. Pero a ti que tú no me entiendes, no te sirve. Entonces, sin embargo, yo te predico en español, estamos en la República Dominicana, es tu idioma, te predico en tu idioma en español, espero edificarte, ese es mi punto. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua, pero más profetizáis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua, a no ser que las intérprete para que la iglesia reciba edificación. Es más provechoso para ti
pastor, hermano de una iglesia local, predicar la palabra de Dios, edificar esos creyentes que están sentados escuchándote, bueno, si tú hablas otro idioma, que empezar a hablar otro idioma es más provechoso. Es más, cuando hablan de intérprete, es un traductor. Fíjate que nosotros aquí en el en el Templo Bíblico Las Terrenas, a menudo hemos recibido americanos. ¿Qué pasa? Ellos vienen, no hablan español, hablan inglés, vienen con su traductor. Hay uno que habla en la lengua americana, el inglés. El otro intérprete le dicen traductor. Todo el mundo entiende un poquito de inglés, un poquito de español, un poquito de inglés, un poquito de español. Es claro, hay una orden. Eso es lo que hacemos. Y yo sé que a ti te pasa también en tu iglesia local. A veces aparece un americano. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lengua, ¿qué os aprovechara si no os hablaré con revelación, con ciencia, o con profecía, o con doctrina? A ti no te interesa escuchar solamente cosas sin sentido, porque la prédica de la palabra del Señor es algo muy importante. No es un juego, no es una chercha. Nosotros no venimos a hacer bromas. Ahí estamos hablando de revelación. Literalmente hay un libro que se llama así, el libro de Apocalipsis se llama el libro de revelación. La ciencia, la Biblia es una ciencia. La profecía es la prédica de la palabra del Señor. Y la doctrina, tú no vives sin doctrina. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonido, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Sí, bueno, ustedes, todo el mundo ha tenido músicos pésimos alrededor que empiezan. Si no, mira, mejor déjalo. Si tú no vas a producir un sonido preciso, deja esa cosa. Mejor, mira. Eso es lo mismo. Si tú, en el contexto de la iglesia local, si no vas a predicar un mensaje con fundamento para edificación de tu congregación, pues eres como alguien que no sabe tocar música. Es el punto. Y mira lo que dice el versículo 8. Porque vamos a desarrollar el contexto. Mira, ¿qué dice el versículo 8? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Ahí te quiero especificar que hablamos de un tema grave. ¿Qué es la batalla? La batalla es cuando viene un enemigo y te quiere quitar la vida de tu pertenencia, matar tus hijos. Eso no es una chercha. Entonces, en ese tiempo no había alarma como tenemos hoy. Había uno que tenía que tocar la trompeta un cierto número de veces, que significaba peligro. Entonces, nosotros, ¿qué batalla tenemos? Una batalla espiritual contra el enemigo, Satanás, el diablo. Esa es nuestra batalla. Él tiene mucho demonio. Es un asunto serio. Nosotros no podemos darnos el lujo de predicar cosas que no tengan un fundamento, un sentido para edificar nuestra gente, nuestra congregación. Eso no, cuando te menciona la batalla, te menciona algo real, algo serio. Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Se ha mencionado, mira, cuando tú predicas a tu congregación, sea comprensible, sea claro. De lo contrario, nadie te entiende. Obviamente ahí nosotros no creemos que tú puedes hablar un idioma sin sentido, que sea shabalabala y que la gente te van a entender. Lamentablemente, tú tienes que ser bien... ¿Quién dice eso? ¿Quién dice que tú tienes que ser bien comprensible? El Espíritu Santo te lo dice. Porque si no, tú estás hablando al aire. Y aprovecho si alguno de ustedes que me escucha es un predicador al aire libre con el megáfono ahí. Te invito, hermano, yo sé que tú quieres compartir el mensaje, pero habla más al paso, arregla el sonido. Y tú tienes que predicar de forma comprensible, porque literalmente nadie te escucha. Tienes que ser comprensible. Habla al paso, articula y menciona la palabra de Dios. Tú eres un embajador de Cristo. Si tú hablas sin sentido,
No es un buen trabajo. Seguimos. Y mira lo que dice el versículo 10. ¿En qué tema estamos hoy? Estamos en hablar en lengua, hablar en idioma, ¿verdad que sí? ¿Qué dice el versículo 10? Mira. Tantas clases de idiomas hay, seguramente en el mundo. ¿Y qué? Y ninguno de ellos carece de significado. Es decir, que tú puedes hablar ruso, chino, francés, español, creol o inglés, lo que sea, pero cada uno de esos idiomas tiene su sentido. Yo sé que a veces tú vas a comprar en la tienda china. Saludo a los amigos de la tienda china. Y yo sé que a veces tú te has topado con dos muchachos que trabajan en la tienda y hablan chino entre ellos. Y que tú estás como, pero que ellos dicen que y tú no entiendes. Bueno, nosotros no entendemos. Ellos se entienden muy bien. Eso no es un idioma sin sentido. Eso no es... mira, es un idioma muy preciso con cada detalle. Mira, nosotros no lo entendemos. Eso es importante que tú lo sepas. Ahí, en ese versículo 10, queda muy claro que la lengua no se trata de un ruido sin sentido. Lamentablemente hay que decirlo. No es que tú te inventas shabalabala. Lamentablemente, no es lo que dice la Biblia. Mira, y si te ofendes, pues tal vez bueno, ponte bravo conmigo si quieres, pero realmente tú te estás poniendo bravo contra la palabra de Dios y tú sabes quién es la palabra de Dios, ese es Jesucristo, así que tómalo con él. Seguimos. El versículo 11 dice, pero si yo ignoro el valor de la palabra, seré yo como un extranjero para el que habla y el que habla será extranjero para mí. El chino no me entiende, yo no entiendo el chino. Así también vosotros, pues que anheláis dones espiritual, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Busca tu don espiritual, mi hermano, pero búscalo para edificar tu congregación. Sea útil. Tú tienes un mensaje que dar, sea comprensible. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración para poder interpretarla. Si yo llego, que todavía no he aprendido el español, que tengo un mensaje cristiano, que nada más es el francés, yo voy a ver al pastor Jiménez, pues él no me entiende porque le estoy hablando francés, déjame orar porque aparezca un traductor. Mira, eso aparece. ¿Qué dice el versículo siguiente? Porque si yo oro en lengua desconocida, mira, y es un versículo importante. Repitemos el 14. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. La gente brinca en ese versículo para decir, oye, pero ahí él está diciendo que él mismo no se entiende. Eso es shabalabalabala. No, mi hermano, vamos a desarmar el versículo juntos. ¿Qué dice? Si yo oro en francés, yo estoy orando, mi espíritu ora, yo estoy hablando con Dios. Pero mi entendimiento, yo entiendo lo que estoy diciendo, yo tengo mi entendimiento, ¿verdad? Pero queda sin fruto. Mis hermanos dominicanos en la congregación no me entienden, no hay fruto. Yo sí tengo, dice mi entendimiento, ¿verdad? Yo entiendo lo que digo. Ese versículo no dice que el que está orando no entiende, sino que entiende, pero este entendimiento no da fruto. Yo estoy hablando francés, los muchachos dominicanos no me entienden, no hay fruto. Es importante ese versículo que tú lo tengas claro. Seguimos, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Yo estoy hablando con ustedes, yo voy a orar en español, mira. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabes lo que ha dicho. Óyeme, si el muchacho que está sentado, tú le estás hablando y él no entiende, tú estás esperando que él diga amén después que tú hablaste algo que él no entendió. A lo mejor tú hablaste algo que está muy mal. Y a veces aparece gente, amén. Amén. No, tú no puedes decir amén si tú no entendiste. Amén significa yo estoy de acuerdo, que así sea. Literalmente, no digas amén si tú no entendiste, eso está mal.
Y si tú entendiste que tú no estás de acuerdo, tampoco diga amén. Por eso es imposible que un predicador se levante frente a la congregación y predique algo que la congregación no entienda. Pablo te dice, pero ¿cómo que él va a decir amén entonces? Eso es muy importante. Seguimos, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Tú estás dando gracias en inglés. Amén, tú estás hablando en inglés con el Señor, no hay problema, pero los muchachos no te entienden. Nadie se sale edificado de eso. Tu rol como predicador es edificar a tu congregación. Tú tienes que ser comprensible, mi hermano. Seguimos. Doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos vosotros. Yo hablo español, yo hablo inglés, yo hablo francés, yo hablo en lengua más que todos vosotros. Pero en la iglesia, yo prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento, ahí en español, para que ustedes me entiendan, ¿verdad que sí? Para enseñar también a otros. Que 10,000 palabras en lengua desconocida, en inglés o en francés. Porque nadie le importa escuchar palabras que ellos no entienden. Eso no es una canción. Hermanos, no seáis niño en el modo de pensar, sino ser niño en la malicia. Pero maduro en el modo de pensar, usted tiene que ser maduro. En la ley está escrita, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo. Y ni aún así me oirán, dirá el Señor. Bueno, eso lo hemos tocado la semana pasada. Los judíos no entendieron y con otro idioma le vinieron porque le predicaron, le escribieron el Nuevo Testamento en griego y no en hebreo. Pero no vamos a volver ahí. Versículo 22, muy fuerte. Entramos en otro tema. Preste atención. ¿Qué dice? Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Óyeme una cosa, que cuando tú estás hablando en lengua, en otro idioma, yo estoy hablando en otro idioma, yo me topo en la parada de la guagua con un americano que se va para el aeropuerto, hablamos un chin, yo le voy a predicar en inglés, yo estoy hablando en lengua inglesa, en idioma inglés. Yo estoy presentando el mensaje con un francés ahí que está la parada de los motoconchos. Bueno, yo le digo, ok, yo te voy a predicar la palabra en francés. Yo estoy hablando en lengua, hablando otro idioma, pero, oye, lo que es una señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Es una herramienta de evangelización para ti. Sin embargo, cuando el pastor Jiménez se para en el púlpito el domingo en la noche para predicar a su congregación, ¿en qué idioma tú crees que le va a predicar? Él le va a predicar en español porque él quiere edificar su congregación. Eso es la profecía, porque acuérdate, cuando habla de profecía, es predicación, mira, es una prédica. Y eso es para los creyentes, es para ti, iglesia local. Ahí te están hablando de que el pastor, el hermano Daniel Durán viene a predicar, él te predica en el idioma que tú entiendes, para edificación. Seguimos, sí, pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar. Y todos hablan en lengua y entran indoctos e incrédulos. ¿No dirán que toda esa gente está loco? Nosotros en el templo bíblico Las Terrenas tenemos italiano, japonesa, francés, canadiense, haitiano, dominicanos y seguro se me olvidó una nación. ¿Te imaginas que hay un visitante y mira, se está cantando italiano, después hay uno que predica en japonés, después, mira, viene mucho alemán del hermano Jeremías y hay uno que empieza a leer un salmo en alemán, pero él que abre la puerta dice, pero esa gente está loco todo. Lamentablemente, es así. Mira, en una iglesia local, el idioma que la mayoría habla es el idioma que vamos a usar. Y aquí en República Dominicana, ¿qué idioma es? El español, mi gente, es el español ahí. No hay otra forma. ¿No diráis que está loco? No, nosotros no estamos locos. Seguimos. Y mira la fuerza de ahí tú ves que la palabra es fuerte, mira. El versículo 24. Pero si todo profetizan o predican y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así,
postrándose sobre el rostro, adora a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. El poder de la predicación de la palabra de Dios puede cambiar los corazones con una espada de doble hilo. Entra un muchacho inconverso y hay un predicador que te predica la sana doctrina de la palabra de Dios, y eso le penetra en su propia alma, porque la palabra de Dios tiene poder en tu vida, hermano, amigo. Si tú escuchas el evangelio, tú sientes que te leyeron tu corazón. Es el poder del evangelio. Por eso, mira, hermanos, tienen que predicar cosas comprensibles, porque es una responsabilidad suya. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunéis? Cada uno de vosotros tiene un salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Eso es su responsabilidad. Mira, y cómo yo organizo mi iglesia local, cómo yo pongo la cosa en marcha. Vamos a ver un poco, porque Pablo no te dejó desnudo, él te dio un manual que tienes que seguir. ¿Cómo dijo ella? Entonces, el versículo 27 dice, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno intérprete. Y eso pasa cuando vienen los muchachos americanos. Aparece el pastor de ellos, él se para en el púlpito, él predica una frase en inglés, a veces soy yo el traductor, yo digo la misma frase en español, él vuelve una frase en inglés, yo digo una frase en español. Porque si eso es demasiado, no se entiende. Se necesita un intérprete, un traductor. Mira, eso es la única forma. Si no, eso no edifica. Seguimos, versículo 28. Y si no hay intérprete, si no aparece un traductor, ¿qué le toca a él hacer al extranjero? Bueno, fácil. Calle en la iglesia. Te calle, lamentablemente hay que callarse en la iglesia y hable para sí mismo. Él puede seguir orando al Señor en su idioma, no hay problema, es un hermano, no hay problema. Él puede hablar para sí mismo y para Dios. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, que haya el primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan. Todos tienen que aprender. Cuando tú hablas, la gente tiene que aprender. Y todos sean exhortados. Nosotros tenemos, un domingo predica el pastor Jiménez, otro domingo predica el hermano Daniel Durán, otro domingo predica Miguel Polanco, otro domingo predica otro hermano. Es por turno, uno por uno. De ninguna forma está predicando el pastor Jiménez y el hermano Daniel le interrumpe. Espérate, ¿te olvidaste de mencionar un tema? No, el pastor está predicando, nadie lo va a interrumpir. Eso es por turno. Mira, hay un orden ahí, uno por uno, lo dice la palabra. El versículo 32, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Dios no es Dios de confusión, Dios no, mira. Por tanto que tú quieres salir con tu entusiasmo en Shabarabalabala, lamentablemente tengo que decírtelo, el Señor dijo, Dios no es Dios de confusión. Eso es, si te sientes mal de eso, mira, vuelve a leer el capítulo 14, no sé qué decirte. Ahora bien, otro tema picante, porque no puedo pasarle por alto, es tema para otro día, pero ¿qué dice? Vuestras mujeres callen en la congregación, porque no lo es permitido hablar, sino que estén sujetas también en lo que la ley dice. Eso está escrito ahí. Es tema de otro día, no lo vamos a tratar hoy. Y si quieren aprender algo, mujeres, pregunten en casa de su marido, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Qué significa? Tú puedes hablar cuando tú llegas a la iglesia, pero cuando el hermano empieza a predicar, no es el tiempo de seguir hablando. Si hay algo que el hermano dijo que tú no entendiste, pues espera el final del mensaje. Tú llegas a la casa, tú le preguntas a tu marido. Eso es lo que dice la Biblia. El mundo, la cultura de hoy dice, no, hay una explicación, no es así. Bueno, mensaje para otro día. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿O solo a vosotros ha llegado?
si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo, ¿qué es lo que él dice aquí? Reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Si tú te ofendiste, hermano, tú me puedes decir, hermano Martín, no me gustó. No me gustó, tú atacaste algo que yo uso en mi vida espiritual, me siento mal, tú mencionaste muchas cosas que no me está gustando. ¿Qué dice aquí? Reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Así que, hermano, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lengua, pero hágase todo decentemente y con orden. Dios te bendiga, hermano. Amén. Bien, bien, bien. Creo que el tema ha sido expuesto de una manera magistral. No hay nada que agregar. Solo les recordamos que nosotros estamos en las redes sociales, Instagram y su primo o su hermano Facebook, con el mismo nombre, Iglesia Templo Bíblico Las Terrenas. También está en YouTube. Este programa, si usted no lo pudo ver hoy, lo vamos a pasar el domingo, así que véalo. Si usted nos quiere visitar, estamos en una calle física justamente aquí, al lado de la tienda china. ¿Cómo que se llama? Camar, se llama la china, ¿no? La tienda china. Yo creo que La es Duarte ahí. la Duarte, ahí, justo al lado de la tienda china y la Secretaría de Trabajo. Tenemos cultos los miércoles a las 7 y los domingos tenemos 2 cultos, en la mañana a las 8 y en la noche a las 7. Así que visítenos si está en Las Terrenas. Pero si está fuera de Las Terrenas, nos puede visitar virtualmente. Creo que ya sin más, vamos a orar. No sé si hay alguna otra información. De lo contrario, vamos a orar para ser despedido. Rosy se tiene que ir. Así que vamos a orar. Te damos gracias, Padre, por este maravilloso momento que tú nos has dejado compartir tu palabra. Te pedimos, oh Dios, que pueda hallar cabida en los corazones de los oyentes, que puedan poner en práctica todo lo que se ha escuchado. Te damos las gracias por este espacio, esta emisora. Te pedimos una bendición especial por ella y que pueda seguir siendo como un canal de bendiciones a tantos oyentes. En el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y será hasta la próxima. Esperamos de que el Señor prosiga bendiciendo. Amén. Es el agua en el desierto y el calor en el invierno.